La devoción a Dios en acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz y este es La devoción a Dios en acción, tomado de la publicación de Jerry Bridges. La piedad para todo aprovecha, ¿verdad? Ya vimos el capítulo 1 de lo que es, vimos la introducción al tema, vimos el capítulo 1 que dice que la piedad, ¿verdad? La piedad o la devoción para todo aprovecha, y tuvimos el contexto de lo que era una vida devocional con Dios, una vida devocional a Dios y una vida constante y perseverante en devoción. Ahora vamos a ver la devoción a Dios. Hoy es el tema. Vamos a ver este tema que dice, tomado Apocalipsis 15:4, que dice: ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El hecho de caminar con Dios indica su relación con Él o su devoción a Él. Y el hecho de agradar a Dios habla de la conducta que surgió de aquella relación. La práctica de la devoción a Dios es primeramente el cultivo de una relación con Dios y, partiendo de esto, el cultivo de una vida que agrada a Dios. La devoción a Dios consta de 3 elementos esenciales: el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Piensa en un triángulo que representa la devoción a Dios con uno de estos 3 elementos en cada vértice. Veamos el triángulo. El temor de Dios y el amor de Dios forman la base del triángulo, mientras que el deseo de Dios está en el ápice. El temor de Dios y el amor de Dios forman el fundamento de una verdadera devoción a Dios, mientras que el deseo de Dios es la expresión más alta de esa devoción. El cristiano que teme a Dios. El temor de Dios es el alma de la devoción. El temor de Dios es un concepto que parece anticuado y pasado de moda para muchos cristianos modernos. Al creyente sincero se le conocía como un hombre temeroso de Dios. Una de las bendiciones del nuevo pacto es que el temor de Dios se implanta en el corazón de los creyentes. Dios había dicho: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Entonces las iglesias, andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Pablo y Pedro utilizaron el temor del Señor como motivación para la vida santa y justa. Si Jesús en su humanidad se deleitaba en el temor de Dios, seguramente nos toca a nosotros tomar en serio la idea de cultivar esta actitud en nuestras vidas. La Biblia utiliza dicha expresión de 2 maneras distintas: en el sentido de miedo o terror y en el sentido de veneración, reverencia y asombro. El temor, como miedo o terror, se produce con el reconocimiento del juicio inminente de Dios sobre el pecado. Cuando Adán pecó, se escondió de Dios porque tenía miedo. El veredicto contundente de Pablo acerca de la humanidad impía fue que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18. El cristiano ha sido librado del temor de la ira de Dios. 1 de Juan 4:18. Pero no de la disciplina de Dios, que viene por su conducta pecaminosa. En este sentido, el creyente aún teme a Dios, se ocupa de su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12.
Vive su vida como peregrino en temor reverente. Primera de Pedro 1:17. El temor de Dios es la actitud que produce en nuestros corazones adoración y amor, reverencia y honra. No se concentra en la ira de Dios, sino en su majestad, santidad y gloria trascendente. Es imposible ser devoto de Dios si el corazón no está lleno del temor de Dios. Es este profundo sentido de veneración y honor, reverencia y asombro el que evoca la adoración y la alabanza que caracteriza a la verdadera devoción a Dios en nuestros corazones. Uno de los pecados más graves entre los cristianos de hoy bien puede ser la confianza casi irreverente con que nos dirigimos a Dios en oración. Siempre se dirigieron a Dios con reverencia. El mismo escritor que dice que nos acerquemos con libertad al lugar santísimo, el trono de Dios, también expresa que debemos adorar a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 10:19 y 12:28 y 29. El mismo Pablo que nos dice que es el Espíritu Santo morando en nosotros quien nos hace clamar, Abba Padre. También nos explica que ese Dios habita en luz inaccesible. Romanos 8:15 y 1 de Timoteo 6:16. En Apocalipsis 15, del 3 al 4, cantan victoriosamente el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El centro de su veneración a Dios está en los atributos divinos de poder, justicia y santidad. Temer a Dios es confesar su condición única, reconocer su majestad, santidad, gloria y poder. Nos faltan palabras para describir la infinita gloria de Dios que se encuentra en la Biblia. Pero un día le veremos cara a cara y entonces le temeremos en todo el sentido de la palabra. Dios nos está preparando para el cielo, para vivir con Él por toda la eternidad. Por eso desea que crezcamos en santidad y en piedad. Dios quiere que seamos como Él y que le reverenciemos y adoremos por toda la eternidad. Debemos magnificar el amor de Dios, pero aunque nos gozamos en su amor y misericordia, nunca debemos perder de vista su majestad y su santidad. El pastor Albert N. Martin ha dicho que los ingredientes esenciales del temor de Dios son: 1. Tener conceptos correctos acerca del carácter divino. 2. Estar compenetrados con la presencia de Dios. Y 3. Mantenernos constantemente atentos a nuestra obligación hacia Dios. Si tenemos alguna comprensión de la infinita santidad de Dios y de su odio hacia el pecado, junto con esa compenetración con la presencia de Dios en todas nuestras acciones, aún en nuestros pensamientos, entonces este temor de Dios debe influir en nuestra conducta y gobernarla. Así como la obediencia al Señor es una indicación de nuestro amor por Él, también es prueba de nuestro temor de Dios. Deuteronomio 6:2. El capítulo 19 de Levítico contiene una serie de leyes y reglas que la nación de Israel debía cumplir en la tierra prometida. De este capítulo citó Jesús el conocido segundo mandamiento del amor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:30. La expresión yo Jehová o yo Jehová vuestro Dios aparece 16 veces en el Levítico 19.
Dios recuerda al pueblo de Israel que la obediencia a sus leyes y reglas debe surgir de la reverencia y temor de Él. El temor de Dios debe ser la motivación primaria para la obediencia a Dios y también debe producir dicha obediencia. Asidos por el amor de Dios. Únicamente el cristiano temeroso de Dios puede apreciar de veras el amor de Dios. Él ve el abismo infinito que hay entre un Dios santo y una criatura pecadora y el amor que cruzó dicho abismo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice, Dios es amor. 1 Juan 4:8. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, 9 y 10. La persona verdaderamente devota de Dios nunca olvida que en otro tiempo era objeto de la santa y justa ira divina y se siente, juntamente con Pablo, como el peor de ellos. Pero al mirar a la cruz, comprende que Jesús fue su propiciación. A la luz del Calvario, la persona reconoce el amor divino. Jesús no murió solo para darnos paz y un propósito en la vida. Él murió para salvarnos de la ira divina, para reconciliarnos con un Dios santo del cual estábamos marginados a causa de nuestros pecados. Él murió para rescatarnos de la condena del pecado, el castigo de la eterna perdición, separados de la presencia del Señor, para que nosotros, merecedores de la ira de Dios, nos convirtiéramos por su gracia en herederos de Dios y coherederos con Él. Cuanto más profunda sea nuestra percepción del amor de Dios en Cristo, más profunda será nuestra reverencia a Él. Deberemos ver a Dios en la gloria de sus atributos, su bondad y también su santidad, para darle gloria, el honor y la reverencia que se merece. Salmo 130, 3, 4. En nuestra devoción activa a Dios debemos buscar, pues, crecer tanto en el temor de Dios como en una comprensión cada vez más grande de su amor. El reconocimiento de que Dios me ama a mí, a una persona específica, debe hacer presa en mí. Es este reconocimiento de su amor individual el que produce en nuestros corazones la devoción hacia Él. Nuestro reconocimiento del amor de Dios también debe de crecer constantemente. En la primera epístola de Pablo a Timoteo, el apóstol considera la misericordia de Dios al elegirlo para el ministerio del Evangelio. Reflexionando sobre la gracia de Dios, el apóstol vuelve, casi sin quererlo, al tiempo presente de su experiencia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1:15. Pablo nunca pierde el tiempo tratando de sentirse bien a costa de compararse con cristianos menos maduros. Él se compara con el patrón de Dios y por consiguiente se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. A través de este sentimiento presente de su pecaminosidad, Pablo percibe el amor que Dios le tiene al ir creciendo en su conocimiento de la perfecta voluntad divina. Percibe cada vez más su propio pecado y comprende el amor que Dios mostró al enviar a Cristo a morir por él. Y cuanto más percibe el amor de Dios, tanto más se hunde su corazón en la adoración devota de aquel que tanto le amó. Si el amor de Dios ha de ser una piedra fundamental en nuestra devoción, deberemos entender que dicho amor lo recibimos totalmente de gracia, que descansa completamente en la obra de Jesucristo y nos llega a través de nuestra unión con Él. Por tener esta base, el amor de Dios nunca puede cambiar
hagamos lo que hagamos. El pecado, el fracaso y el desaliento, todo ello nos hace poner en duda el amor de Dios. Esto es porque seguimos convencidos de que ese amor es condicional. Tenemos miedo de creer que se basa por completo en la obra terminada de Cristo a nuestro favor. En lo profundo de nuestra alma, debemos asirnos de la maravillosa verdad de que nuestros fracasos espirituales no afectan en nada el amor de Dios, que su amor por nosotros no cambia según nuestra experiencia. La verdad de que somos aceptados y amados por Dios por la sola razón de estar unidos a su Hijo amado debe hacer presa en nosotros. Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Por eso Pablo se regocija tanto en el amor de Dios. Escuche la victoria que se nota en su voz en Romanos 8 al hacer estas preguntas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Escuche ahora su conclusión triunfal cuando dice, por lo cual estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal reconocimiento de su amor nos estimula a una mayor devoción hacia Él. Y esta devoción es activa, no un mero sentimiento afectuoso hacia Dios. Pablo testificó que el amor de Cristo le obligaba a vivir no para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. 2 Corintios 5, 14, 15. La palabra constreñir que utiliza el apóstol es muy fuerte. Significa acosar por todos lados para obligar o forzar a alguien a ejecutar una acción determinada. Es probable que pocos cristianos puedan identificarse con Pablo en esta profunda motivación, pero seguramente ese debe ser nuestro objetivo. La intención del amor de Dios es tener esa fuerza constrictora. Juan expresa algo parecido acerca del amor de Dios que nos constriñe cuando dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. Sea que Juan se refiera a nuestro amor por Dios o por los demás hombres, dicho amor está impulsado por el reconocimiento del amor de Dios a favor nuestro. Vemos pues que la devoción a Dios comienza con el temor de Dios, con la perspectiva bíblica de su majestad y santidad que evoca referencia y asombro hacia Él. Y después observamos que ese temor de Dios nos conduce naturalmente a una comprensión del amor de Dios por nosotros, manifestado en la muerte propiciatoria de Jesucristo. El contemplar cada vez más a Dios en su majestad, santidad y amor nos lleva hacia el ápice del triángulo de la devoción, el deseo de Dios mismo. Sed de Dios. La verdadera devoción a Dios implica nuestros sentimientos y despierta dentro de nosotros el deseo de disfrutar de la presencia y el compañerismo divinos. Produce el anhelo de Dios mismo. El escritor del Salmo 42 expresó gráficamente este deseo cuando exclamó, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué puede ser más intenso que la sed de agua que siente el siervo perseguido? El salmista no duda en utilizar este cuadro para ilustrar la intensidad de su propio deseo de la presencia y el compañerismo de Dios. David también expresó este intenso deseo de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. David sentía un deseo intenso de Dios mismo, de disfrutar su presencia y hermosura. Como Dios es espíritu, resulta obvio que su hermosura no se refiere a su apariencia física, sino a sus atributos. David disfrutaba hablando de la majestad y grandeza de la santidad y bondad de Dios, pero hacía algo más que contemplar la hermosura de los atributos de Dios. Él buscaba a Dios mismo.
Pues en otro pasaje dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63:1. El apóstol Pablo también sentía este deseo de Dios cuando habló de querer conocer a Cristo. Filipenses 3:10. Al contemplar a Dios en la maravilla de su majestad, poder y santidad infinitos, y al considerar después la riqueza de su misericordia y de su gracia derramada en el Calvario, el corazón de dicha persona queda cautivo de aquel que tanto lo amó. Está satisfecho únicamente con Dios, pero nunca con su experiencia presente de Dios. Siempre quiere más de Él. Tal vez tengamos un tiempo devocional cuando leemos la Biblia y oramos, pero la idea del deseo de Dios mismo, de querer disfrutar profundamente de su compañía y su presencia, puede parecer demasiado mística, casi fanática. Preferimos que nuestro cristianismo sea más práctico. Pero ¿quién hay más práctico que Pablo? ¿Quién estaba más metido en las luchas diarias que David? Aún a pesar de sus responsabilidades, tanto Pablo como David deseaban experimentar más compañerismo con el Dios vivo. Y la Biblia indica que ese es el plan de Dios para nosotros. En Génesis 3, Dios camina por el huerto, llamando a Adán para tener compañerismo con él. En Apocalipsis 21, cuando Juan ve la nueva Jerusalén que desciende del cielo, oye la voz de Dios diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Versículo 3. Dios piensa tener compañerismo con su pueblo por toda la eternidad. Y actualmente Jesús aún dice lo que decía a la iglesia en la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. En la cultura de la época de Juan, compartir una cena significaba tener compañerismo. Jesús nos invita a abrirle nuestros corazones para tener compañerismo con Él. Él desea que lleguemos a conocerle mejor. Por tanto, el deseo de Dios es algo que Él implanta en nuestros corazones. En la vida de la persona devota, este deseo de Dios produce un aura de calidez. La persona que pasa tiempo con Dios irradia su gloria de una manera siempre cálida y atractiva, nunca fría e indiferente. Este anhelo de Dios también produce el deseo de glorificar a Dios y de agradarle. En la misma oración, Pablo expresa el deseo de conocer a Cristo y también de ser como Él. Ese es el objetivo final de Dios para nosotros y el objeto de la obra del Espíritu en nosotros. En Isaías 26:9, el profeta proclama su deseo de Dios en palabras muy parecidas a las del salmista. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Vea que inmediatamente antes de esta expresión de deseo del Señor, el profeta manifiesta un deseo de su gloria. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Versículo 8. Memoria tiene que ver con la reputación, la fama o la eminencia de uno. En el caso de Dios, con su gloria. El profeta no podía separar en su corazón el deseo de la gloria de Dios y el deseo de Dios mismo. Estos dos deseos se complementan. En esto consiste la devoción a Dios, en el temor de Dios, que es una actitud de reverencia y asombro, veneración y honra hacia Él, junto con una comprensión en lo profundo de nuestra alma del amor de Dios hacia nosotros, demostrado preeminentemente en la muerte propiciatoria de Cristo. Estas dos actitudes se complementan y refuerzan entre sí, produciendo en nuestra alma un intenso deseo de aquel que es tan maravilloso en su gloria y majestad, pero tan condescendiente en su amor y misericordia. Podemos ver al final de este capítulo 2 de la devoción a Dios en acción, que nos está hablando de estos componentes de tener sed de Dios.
de querer buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento, no solo en nuestro tiempo devocional, de leer la Biblia, de orar, sino que todo el tiempo esté presente Dios en nuestra vida y que en todo tiempo estemos buscando de su sabiduría, de su amor, de su presencia y reflejemos ese amor y esa devoción de Dios hacia los demás. Porque es el hecho de que reflejemos nosotros a Cristo en nuestras vidas, el hecho que otros verán eso y entonces podrán decir, ¿cómo es posible que Juan Felipe, o que Luis, o que Pedro, o que Jaime puedan expresar ese deseo de Dios, expresar esa pasión por Dios, expresar ese amor de Dios? Yo quisiera tener ese deseo de buscar la presencia de Dios. Yo quisiera tener esa relación que Él tiene con Dios. Ser imitadores, decía Pablo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar esa devoción, ese amor, ese temor, esa reverencia y esa adoración en nuestra vida hacia Cristo. Nosotros tenemos que reflejarla hacia los demás. Nosotros, por eso dice la Biblia, que nosotros somos la luz del mundo, porque reflejamos la luz del mundo que es Cristo. Somos la sal de la tierra porque le ponemos sabor a la vida de las personas que nos rodean por medio de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Hoy no podemos dejar de lado ser testimonio, pero un testimonio real. No solamente cuando va usted a la iglesia, ora, lee la Biblia o en su tiempo devocional, sino con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, en todo tiempo ser ese reflejo de Cristo. Hoy este es el reto y desafío que nos lanza el Señor para poder nosotros verdaderamente decir que tenemos una devoción a Dios en acción. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre eterno, Padre bueno, ayúdanos a sentir tu presencia y tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, agradarte en todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser ejemplo y reflejo de lo que tú eres en nuestras vidas hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a llevar un mensaje de salvación, de vida eterna, pero también un mensaje de amor, que exprese que ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz merece una devoción de nosotros hacia ti, para honrarte y glorificarte todos los días de nuestra vida. Sé con nosotros, Señor, fortalécenos, danos de tu bendición, danos de tu fe, de tu esperanza, fortalécenos todos los días de nuestra vida y danos ese amor y esa bendición que solamente tú puedes dar. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a ser la luz del mundo, Señor. Ayúdanos siempre a estar a cuentas contigo. Perdona si hemos fallado en ese compromiso de devoción diaria hacia ti. Perdónanos si en algún momento hemos dudado de tu presencia en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos claudicado en esta batalla de la fe. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Danos de tu luz, de tu sabiduría, de tu misericordia, para poder llevar este mensaje y esta vida de testimonio, alejados de pecado, para que las personas puedan querer buscarte y conocerte y tener ese encuentro contigo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Yo soy su amigo Juan Felipe Ortiz y este es un devocional de la devoción a Dios en acción, de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús, así sea. En el próximo capítulo estaremos viendo el siguiente tema, que también es de mayor relevancia, que se llama
ejercítate para la devoción a Dios. Que Dios le bendiga.